Algo cambió en la manera en que esta guerra está siendo descrita, y el cambio ocurrió lo suficientemente rápido como para merecer mucho más escrutinio del que está recibiendo. En una ventana muy corta de tiempo, los mensajes públicos sobre el conflicto con Irán pasaron del lenguaje de operación militar decisiva a algo considerablemente más suave, más cercano a la tranquilización que a la postura de fuerza que había definido los días de apertura. Y cuando un líder cambia de tono tan dramáticamente en medio de un conflicto militar activo, vale la pena preguntar no solo qué cambió, sino por qué cambió y qué revela ese momento sobre el estado real de la situación sobre el terreno, porque aquí está la observación central. Cuando los mensajes oficiales cambian de dirección con esta rapidez, rara vez es accidental. Ocurre porque algo se movió, algo se rompió, algo no se desarrolló de la manera que el plan original anticipaba. Las declaraciones públicas describen el conflicto como prácticamente completo. La capacidad naval de Irán fue caracterizada como esencialmente eliminada. Su infraestructura de comunicaciones fue descrita como destruida, sus capacidades aéreas fueron enmarcadas como severamente degradadas. El panorama general presentado fue el de un conflicto que ya había alcanzado sus objetivos centrales, pero ese encuadre choca inmediatamente con un problema que la narrativa oficial no puede resolver. Si la operación es tan completa como se describe, ¿por qué otras voces dentro del mismo gobierno y la misma coalición aliada hablan en términos de continuación, expansión, opciones militares adicionales y semanas adicionales de combate? ¿Por qué los aliados, los adversarios y los mercados financieros responden todos como si nada hubiera sido definitivamente resuelto? ¿Por qué el estrecho de Hormuz sigue siendo una preocupación estratégica viva si la capacidad del adversario ha sido neutralizada? Estas son las preguntas que el encuadre oficial está estructurado para impedir que la gente haga, y merecen respuestas directas. Hay una distinción que importa enormemente en situaciones como esta, y vale la pena nombrarla con claridad. Anunciar fortaleza es una cosa. Intentar gestionar la percepción pública cuando los hechos subyacentes siguen siendo inestables es algo completamente diferente. Cuando un presidente dice que el conflicto está casi terminado mientras su propio secretario de defensa, sus propios aliados y sus propios adversarios se comunican como si siguiera completamente abierto, la comunicación ha dejado de ser informativa. Se ha convertido en gestión de narrativa, y la gestión de narrativa en medio de una guerra activa tiene consecuencias que van más allá de los mensajes políticos porque mueve mercados, da forma a las expectativas de los aliados que están tomando decisiones en tiempo real sobre sus propios compromisos. Afecta los cálculos de los adversarios que están observando en busca de señales de determinación o su ausencia. Influye en la población civil que está siendo invitada a aceptar los costos de una operación militar sobre la base de información que puede no representar con precisión la situación. La dimensión del mercado en este cambio de tono merece un examen particular. A medida que las tensiones se escalaron, los mercados reflejaron esa tensión directamente. Los precios del petróleo subieron, los mercados bursátiles cayeron, la ansiedad económica se extendió por múltiples sectores. Luego los mensajes cambiaron, el tono se suavizó, emergió la sugerencia de que todo estaba bajo control. Los mercados respondieron con alivio, los precios se estabilizaron. La sensación de crisis aguda retrocedió, al menos brevemente. Si esa secuencia fue coincidental o deliberada, es una pregunta que no puede responderse con certeza desde afuera, pero cuando un presidente parece estar hablándoles a los mercados financieros con mayor urgencia que al país en su conjunto, esa observación pertenece a cualquier análisis serio de lo que está ocurriendo. Porque en ese punto lo que se está describiendo no es comunicación de política exterior, es gestión de percepción en tiempo real, y esas son cosas significativamente diferentes. La llamada con el presidente de Rusia agrega una dimensión a este panorama que no puede dejarse de lado. El momento importa, inmediatamente antes del cambio en el tono público. Antes de que los mensajes pasaran de operación decisiva a algo que se aproxima a una conclusión controlada, se produjo una conversación con Moscú, una conversación en la que, según los relatos que han emergido, se discutió una vía rápida para terminar la guerra. Eso no es un detalle logístico menor, cambia el marco analítico por completo.
Porque si el cambio de tono siguió a una conversación en la que se propuso una salida posible desde Moscú, entonces lo que estamos observando no es un presidente comunicando desde una posición de fortaleza alcanzada, es un presidente que puede estar recibiendo, o al menos considerando seriamente, una vía de escape que se origina en el Kremlin. Y cuando Rusia entra en la ecuación con esa capacidad, el análisis no puede permanecer confinado a la situación militar en el Golfo. Los intereses de Rusia en los precios del petróleo, en el alivio de sanciones, en el posicionamiento geopolítico que un resultado negociado de este conflicto podría proporcionar, todo eso entra en el cálculo simultáneamente. Estos intereses rara vez se declaran explícitamente en público. Son el tipo de consideraciones que dan forma a las decisiones sin aparecer en las declaraciones oficiales, y el hecho de que no se declaren no significa que no estén operativas. Esta es la razón por la que la historia no puede analizarse como una secuencia de titulares aislados. La guerra, los mensajes de casi victoria, la reacción del mercado, la llamada rusa, el movimiento del precio del petróleo, la posibilidad de una salida rápida, el cambio de tono, las señales contradictorias dentro de la propia administración, todas estas piezas se conectan, y cuando se colocan unas junto a otras, el panorama que forman no es el de un éxito estratégico controlado, es el de una situación que es significativamente más compleja y significativamente menos resuelta de lo que sugiere el encuadre oficial. Hay otra contradicción incrustada en la narrativa oficial actual que merece atención explícita. Por un lado, Irán es descrito como severamente degradado, su capacidad militar caracterizada como disminuida hasta el punto de la casi irrelevancia. Por otro lado, continúan emergiendo advertencias sobre nuevas fases del conflicto, nuevas decisiones militares, nuevas semanas de combate potencial, nuevos riesgos en puntos estratégicos de estrangulamiento, incluyendo el estrecho de Hormuz. Ambas cosas no pueden ser simultáneamente ciertas. O la operación alcanzó sus objetivos y la capacidad del adversario está genuinamente disminuida. O el conflicto está entrando en una fase más peligrosa y los riesgos siguen siendo sustanciales. Un adversario que ha sido neutralizado no requiere semanas adicionales de ataques. Un estrecho que ya no es una preocupación no continúa generando advertencias estratégicas. El intento de sostener ambas narrativas al mismo tiempo no refleja complejidad estratégica, refleja un colapso en la coherencia de la historia oficial, y la coherencia importa en una crisis internacional por razones que van más allá de la política doméstica. Los aliados están observando para determinar si los compromisos americanos son confiables. Los adversarios están observando para evaluar si la determinación que se comunica corresponde a la capacidad y la intención reales. Los mercados financieros están observando en busca de señales sobre la duración y el alcance de un conflicto que ya está produciendo una interrupción económica significativa. Todas estas audiencias son lo suficientemente sofisticadas como para detectar la diferencia entre una narrativa estratégica coherente y un mensaje que está siendo ajustado en tiempo real para gestionar la percepción. La brecha de credibilidad que se abre cuando las declaraciones oficiales se contradicen entre sí no es simplemente un problema de comunicaciones, es una vulnerabilidad estratégica. Hay un patrón reconocible en cómo esta administración se comunica en momentos de presión, y entender ese patrón es esencial para leer la situación actual con precisión. El estilo de comunicación sigue un ciclo consistente. El lenguaje escala hacia un encuadre máximo, luego el tono se suaviza hacia el control, luego emerge una frase minimizadora, el conflicto descrito como algo cercano a una breve excursión en lugar de una campaña militar sostenida, luego regresan las amenazas contundentes, luego el mensaje cambia de nuevo hacia la conclusión y el control. Este ciclo no comunica estrategia, comunica improvisación, y la improvisación en un contexto que involucra operaciones militares activas, mercados mundiales de petróleo, adversarios adyacentes a capacidades nucleares y relaciones aliadas complejas conlleva costos que son cualitativamente diferentes de la improvisación en un contexto político doméstico. Cuando los mensajes cambian diariamente durante una campaña política, dan forma a ciclos de noticias. Cuando los mensajes cambian diariamente en una guerra activa, dan forma a decisiones militares, diplomáticas, financieras y estratégicas tomadas por actores cuyas respuestas tienen consecuencias reales para personas reales. Las preocupaciones que otros participantes en esta situación están planteando agravan el problema. Francia ha indicado que deben anticiparse más semanas de conflicto
conflicto. Irán no se comunica como un actor derrotado, dispuesto a aceptar condiciones. Las señales israelíes incluyen tanto expresiones de compromiso continuo, como lo que parecen ser conversaciones sobre posibles condiciones de salida. Dentro del propio gobierno americano, los mensajes que emergen de diferentes partes de la administración son considerablemente más abiertos, considerablemente más prolongados en sus implicaciones, que el encuadre de casi finalización que viene desde arriba, cuando todos a tu alrededor describen continuidad y tú declaras públicamente una victoria casi lograda. Una de dos cosas es verdad: o tienes acceso a información que justifica esa evaluación y los demás no la tienen, o no estás describiendo la realidad tal como existe, estás intentando administrarla políticamente, y en un conflicto militar activo, esa distinción importa enormemente. Vale la pena examinar la cuestión de los objetivos por sus propios méritos. Lo que le ha ocurrido a las metas declaradas de esta operación a lo largo de su curso es en sí mismo un dato significativo. Las operaciones que abren con un encuadre maximalista, lenguaje que sugiere una reconfiguración fundamental del equilibrio estratégico regional, tienden a enfrentar un momento de ajuste cuando ese encuadre se vuelve difícil de sostener contra la realidad operacional. El ajuste típicamente toma la forma de un estrechamiento gradual de los objetivos declarados. El lenguaje pasa de transformación total a degradación focalizada, de victoria decisiva a contención gestionada, de eliminar la amenaza a limitar sus dimensiones más peligrosas. Cuando ese estrechamiento ocurre en medio de una operación activa, no siempre refleja sofisticación estratégica o calibración apropiada de medios afines. A veces refleja el hecho de que la realidad operacional ha forzado una revisión hacia abajo de lo que es realmente alcanzable, y la trayectoria de las declaraciones públicas en este conflicto, de operación decisiva a prácticamente completa a estamos gestionando la situación, se ajusta al patrón de una revisión descendente más de cerca de lo que se ajusta al patrón de una misión ejecutada según el plan. Eso importa más allá del contexto militar inmediato. Cuando los objetivos se reducen en público durante una operación, los aliados lo notan, los adversarios lo notan, las poblaciones a las que se les pide aceptar los costos del conflicto lo notan. Y el costo de credibilidad de esa observación agrava los costos estratégicos de cualquier déficit operacional que haya producido el estrechamiento en primer lugar. La evaluación de dónde se encuentra realmente este conflicto requiere sostener varias cosas en tensión simultáneamente. La narrativa oficial dice que el conflicto está casi completo. Las señales operacionales dicen que permanece abierto. Irán no se comunica como un actor derrotado. El estrecho de Hormuz sigue siendo una preocupación estratégica viva. Las comunicaciones aliadas no transmiten calma. Los mensajes internos de la propia administración continúan contradiciéndose entre sí. Y el cambio de tono siguió a una conversación con Moscú cuyos contenidos y consecuencias permanecen incompletamente entendidos. Nada de eso suma a un panorama de éxito estratégico controlado. Lo que suma es el panorama de una situación que puede estar entrando en una fase de retirada narrativa, no necesariamente una retirada militar inmediata, sino un reposicionamiento político diseñado para preparar al público para un resultado que difiere de lo que fue prometido al inicio, un resultado que es menos decisivo, más ambiguo, más adecuado para su presentación televisiva que para una evaluación estratégica honesta. Hay una diferencia que la historia registra con consistencia entre los conflictos que terminan y los conflictos que son declarados terminados. El primero produce silencio en los frentes. El segundo produce una brecha que sigue creciendo entre lo que se anuncia y lo que se observa, entre lo que los líderes dicen en los estudios de televisión y lo que los soldados, los mercados, los aliados y los adversarios continúan haciendo como si nada hubiera concluido. Esa brecha, la distancia entre la primera versión de la narrativa y el conflicto que sigue ocurriendo, es donde vive la verdad real de esta historia. Y esa brecha, a diferencia de los titulares, no desaparece cuando cambia el ciclo de noticias.